Uenehuen, 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 Inche mapudunguiken. Yang vananga tuena y interior apuni. Nayaj aymar aro arustja. Yo hablo castellano. Ni hanga aku vanang interior puni. Nayaj aymar aro arsusiñatua. Mapudunguñidor dunguñe. Tengo derecho a hablar mi lengua. Ellos hablan su lengua materna. Como decía el escritor maya Jorge Miguel Cocón Pech, tu idioma es la casa de tu alma, ahí viven tus padres y tus abuelos. Lamentablemente parece haber lenguajes más importantes que otros. Hoy, en La Gran Historia, hablaremos de las lenguas indígenas y la situación de este patrimonio inmaterial. Con cada lengua se va un jirón de nuestra cultura universal, y un jirón que aunque sea pequeño, si consideramos que son 7.000 lenguas, contiene una cantidad de información que es muy importante, del mundo. Los estudios realizados por la UNESCO muestran una realidad preocupante. La mitad de las 6.700 lenguas habladas actualmente corren peligro de desaparecer antes de que finalice el presente siglo. Incluso lenguas habladas por millones de personas, como el quechua o el aymara, están en peligro de extinción. Esta alarmante previsión no es una profecía, sino simplemente una proyección. Una proyección del proceso real de pérdida que las lenguas originarias del mundo están sufriendo en los últimos años. Cada año desaparece una media de 10 lenguas en todo el mundo. Siguiendo el curso de la situación actual, muchas de las lenguas habrán desaparecido antes de finalizar este siglo, y con ellas, el núcleo o el vehículo principal de los propios pueblos originarios desaparecerá bajo el dominio de la uniformización lingüística y cultural. El lenguaje es mucho más que un medio para comunicar. Podemos comunicarnos de diferentes maneras, con lenguajes de signo, o haciendo movimientos, bailando e incluso mediante las matemáticas. Así que el lenguaje es una forma de comunicarse, pero es mucho más que eso. Transmite nuestra cultura, tiene espíritu, tiene sentimiento y sabor, y es el depositario histórico de todo lo que esa comunidad ha ganado y aprendido. Tiene elementos sutiles como significados internos. Entonces, si perdemos una lengua, como sucede con cualquier elemento de diversidad, perdemos a la vez todos estos elementos que van de la mano del lenguaje. Es mucho más que una forma de comunicación y eso se pierde. Es una pérdida de nuestra especie, de nuestras opciones y de nuestro conocimiento. La lengua es la que condensa incluso toda la visión, la cosmovisión, la forma de pensar, la forma de relacionarse incluso con la madre naturaleza, la forma de relacionarnos entre nosotros hombres, mujeres, implica entonces la pérdida de un pensamiento, de una filosofía, de una forma de vida. La pérdida de una lengua significa incluso la desaparición de esas maneras de relacionarse con la madre naturaleza, significa la pérdida de otros valores. Y digo otros valores porque, bueno, desde la cultura que veamos hay múltiples valores. Hablamos del respeto, hablamos de en fin, múltiples elementos que tienen que ver con los valores. Pero de los pueblos indígenas hay otras formas de valores. Por ejemplo, menciono algunos, la reciprocidad, ¿no? El encuentro el uno con el otro. Son valores que podrían aportar muy bien o aportan los pueblos indígenas. Entonces, imagínate nada más, perder una lengua es perder toda esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo mismo. La reivindicación de los derechos colectivos del pueblo mapuche pasa también por reconocer su identidad. En este caso, la lengua es parte fundamental de esa identidad y queremos que el Estado reconozca eso, digamos, mediante la oficialización del mapudungún a nivel regional, a nivel del Gualmapu. Interpelamos al gobierno a reconocer la importancia del mapudungún, pero también llevarlo a hechos prácticos en términos de que se pueda implementar en todos los servicios públicos y también en los medios de comunicación oficiales también, donde el mapudungún pueda gozar del mismo estatus del castellano. La oficialización en sí es solamente el instrumento jurídico que nos viene a permitir lo que vamos a tener que hacer ahora y de dónde vamos a sacar recursos para poderlo implementar, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser los mecanismos, con cuánto plazo vamos a trabajar.